Lo veíamos recién en los dos titulares. Líderes de demócratas se entregaron durante la jornada su apoyo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Mientras tanto, la candidata oficialista Janet Jara cuestionó el despliegue del senador electo por la Araucanía en la frontera norte con Perú. Para hablar de este y otros temas, estamos junto a Mara Cedini, integrante del comando de José Antonio Kast. Mara, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, ¿y tú, Iván? Feliz de estar acá. Todo bien, muchas gracias. Y partamos por lo primero, que es este apoyo de demócratas, que me imagino yo naturalmente viene a tratar de consolidar la imagen de que no es solamente una candidatura de derecha o de extrema derecha, como dicen muchos. ¿Quién dice extrema derecha? Desde la oposición, desde el oficialismo actual se dice claramente no existe eso. Yo creo que se ha comprobado estos últimos días lo integral y lo transversal que es la candidatura de José Antonio Kast, sobre todo bajo este concepto del gobierno de emergencia, que yo creo que le ha hecho sentido a muchas personas, a mucha gente del mundo independiente, no solo de la derecha. Se ha integrado fuertemente Chile Vamos, hoy día Demócratas y Amarillo oficialmente nos dieron el apoyo. Venimos muchos independientes también a integrarnos a esta campaña durante los últimos meses. Y eso yo creo que es un reflejo de que José Antonio tiene el diagnóstico correcto de cuáles son las urgencias que tiene Chile. Mara, ¿y mueve la aguja electoral este tipo de apoyo? Se lo preguntábamos al candidato incluso durante el fin de semana en la zona sur de nuestro país a propósito del apoyo del expresidente Frei. Si mueve o no la aguja el que dirigentes políticos se vayan sumando una candidatura más allá de lo que piensen las bases que hoy día están en el centro. Yo creo que es una señal positiva. Yo creo que la ciudadanía está muy atenta a ver cómo se van moviendo los candidatos, cómo se van moviendo sus equipos. Y cuando tú ves todos los días que José Antonio tiene una reunión con equipo nuevo de salud, como fue hoy día, tiene reuniones con grupos nuevos del mundo de la seguridad, de economía, infancia, vivienda, educación, yo creo que la ciudadanía dice, ok, aquí hay equipo, aquí hay expertos, aquí hay una idea que convoca, y al mismo tiempo, cuando tú ves distintas autoridades y gente que a lo mejor no ha estado en nuestro mismo lado, digamos, político durante mucho tiempo, también se suma. Yo creo que es una señal correcta, que es lo que la ciudadanía está buscando, de una propuesta país que unifica. Pero yo le pregunto porque de cara a la segunda vuelta es bastante evidente que hay que ir a buscar los votos en los principales caudales electorales, por ejemplo el PDG. Más allá de la votación que puede tener hoy día Demócrata, que es bastante exigua frente, por ejemplo, a los 2,5 millones de votos de Franco Parisi. Se realizó la consulta online del PDG y la decisión mayoritaria fue votar blanco nulo. Y esos son los votos que quiere José Antonio Kast. ¿Qué pasó con eso que no ha resultado? Mira, yo creo que nosotros queremos todos los votos. Queremos que ojalá la mayor cantidad de gente vote por el proyecto que presenta José Antonio Kast. El PDG, a ver, hizo su consulta y está perfecto. Ellos funcionan de la manera de su democracia digital, como ellos lo llaman, pero aquí hay votantes. Hay votantes que se sintieron representados por algún otro candidato, en este caso Parisi, pero también fue Belín Matei, fue Johannes Kaiser, en algún otro momento de la elección en la primera vuelta. Y hoy día nosotros le estamos hablando a esos votantes. Estamos tratando de llegar a ellos con nuestro proyecto, haciendo terreno, precisamente para que ellos les haga sentido y voten con nosotros o por nosotros por convicción, y no simplemente el nulo por descarte. Yo creo que esas bases existen. La gente que votó a lo mejor por Franco Parisi está esperando escuchar también nuestras propuestas. Pero perdón, en el proceso electoral anterior, José Antonio Kast incluso viajó a Estados Unidos a reunirse con Franco Parisi. Estuvieron en Alabama, en la casa del candidato, para lograr ese apoyo. Y en esta oportunidad esa distancia ha sido bastante evidente. De hecho, algunos de los representantes del PDG, estoy pensando en Pamela Giles, Pri Mayoría, o la misma hermana del candidato, Sandra Parisi, han sido bien críticos de la candidatura de José Antonio Kast. Bueno, yo creo que también es razonable con la posición que tienen, que también están tratando un poco de marcar sus diferencias, y eso a nivel político se entiende, pero nosotros le estamos hablando al votante. El votante también tiene preferencias, tiene conflictos, tiene problemas con el gobierno actual. Quiere que el país esté mejor en seguridad, quiere crecimiento económico. Y eso es una de las cosas que de hecho este mismo Franco Parisi ha dicho en sus diversas, digamos, planteamientos de cara a la ciudadanía. Nosotros sincronizamos con muchas de esas cosas y nuestra campaña sigue enfocada en lo que nos parece que representa tanto a José Antonio como lo que la gente quiere, que es estar en terreno. Y lo que está haciendo José Antonio hoy día es estar prácticamente en todas las regiones de Chile, yendo sobre todo a las más problemáticas, donde hay de hecho votantes de Parisi que ojalá se encuentren con nosotros en la calle y podamos conquistarlos con nuestro proyecto. Mara, vamos al tema migratorio, porque la verdad es que ha sido la noticia de la jornada. Naturalmente, la militarización de la frontera de Perú, una cuestión que Chile también ha hecho en el pasado, ha generado efectos. José Antonio Kast ha hablado de una crisis humanitaria. Hoy día conversábamos nosotros en la mañana con el alcalde de Arica, dice no hay ninguna crisis humanitaria. De hecho, nuestros equipos enviados en la zona han constatado que hay a la fecha 14 personas intentando ingresar, 14, desde Chile a Perú, y lo que dicen los reportes es que es más o menos el flujo cotidiano. ¿Cuál es la crisis migratoria actual, en la opinión de ustedes?
La crisis migratoria es... En la zona norte, no la cantidad de migrantes que hay ilegal. Pero, Puntualmente ¿y por dónde tránsito. está entrando la gran mayoría de los inmigrantes irregulares? No, pero te digo, Por la zona a la fecha norte. de hoy día, a propósito de este flujo que se habría producido de eventualmente migrantes venezolanos, colombianos, ecuatorianos, tratando de salir de Chile, hoy día había un grupo de poco más de una docena. Pero los hemos visto en los últimos días, hay movimiento, y que haya un cierre de frontera o la militarización de fronteras por parte de Perú es porque algo está pasando, ¿o no? Pero lo hizo Perú con todas sus fronteras, no con Chile. Lo hizo con las otras fronteras también. Lo está haciendo Perú. Están los medios de comunicación mostrando lo que está pasando. Hay reacciones, fue el subsecretario. Hay reacciones por parte del gobernador. O sea, de que algo está pasando allá, el gobierno yo creo que está un poco tratando de poner una situación que no existe. Nosotros tenemos una crisis migratoria. Las señales que ha dado José Antonio Kast, sobre todo considerando que los datos un poco, o las encuestas reflejan que tiene probabilidades o buenas posibilidades de ser electo presidente de la República. Y yo creo que eso es un voto de confianza en el sentido de decir, la gente le cree a José Antonio, que cuando va a hacer algo lo va a hacer, y yo creo que hay diversos migrantes que van a buscar una segunda posibilidad de volver a entrar a Chile saliendo, digamos, por la vía regular. Ahora, también los ex cancilleres han sido muy duros con la política anunciada por José Antonio Kast en términos de cómo materializar esto. Primero, por los números. Si uno pusiera todos los días un avión con 100 personas y lo sacara del país, se demoraría más o menos 9 años en tratar de sacar a todos los migrantes regulares y lo más obvio, ¿a dónde los va a sacar si en Venezuela está cerrado el espacio aéreo? ¿Cómo se materializa esta política? Mire, Iván, si lo único que es fácil aquí es no hacer nada. Y eso es lo que ha hecho este gobierno durante todos estos últimos casi, van a ser 4 años. Tenemos una migración que es un problema en Chile, que tiene colapsados nuestros CEFAM, nuestros jardines infantiles, está generando muchísimo problema en términos de campamentos, de toma. Y no hacer nada es súper fácil. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Nosotros estamos dando señales de que en el gobierno de José Antonio Kast se van a tomar medidas. ¿Son fáciles? No son fáciles, pues, Iván. Son difíciles, requieren recursos, requieren energía, requieren materialización, y por eso hoy día estamos dando las señales, para que ojalá salga lo más posible y tengamos que utilizar menos recursos para Pero ello. en la práctica, ¿cómo se hace eso? Porque el candidato ha dicho primero que va a enviar un proyecto de ley para declarar ilegal el ingreso irregular a Chile, cuestión que hoy día no es delito, sino que es falta. Sí. Hay mayoría, ustedes tienen mayoría en la Cámara, pero no en el Senado. Primera cosa, tienen que lograr que eso eventualmente sea ley de la República para transformar aquello en un delito. Y la ley no puede ser retroactiva. Es decir, las personas que están irregulares en Chile no cometen delito porque lo han hecho antes de que la ley lo tipifique como tal. Sí. Entonces, ¿cómo se va materializando primero con eso? Porque hoy día no hay un gran flujo de ingresos. Están los que ya ingresaron, que los números son entre 300.000 y 800.000 los irregulares. ¿Y qué se hace con esas personas si la ley no puede ser retroactiva? Esta eventual ley que mandaría José Antonio Kast en la eventualidad de ganar la presidencia. Bueno, porque tenemos que ir solucionando los problemas de a poco. El primero es que dejen de entrar, porque no se aguanta más inmigrante irregular en nuestro país. Lo primero es que dejen de entrar y tipificar, en el fondo, el delito, precisamente lo que pone es trabas a entrar. A eso si le sumamos el plan escudo fronterizo, que es con cierre de frontera, con despliegue militar y policial, más tecnología, uso de drones, zanja, etcétera, y todo lo que hemos presentado varias veces en cuanto a ese programa, implica que al menos vamos a poder saber cuántos tenemos en nuestro país. La señal de, además, la idea es sacarlos del país, implica que vamos a esperar algún movimiento. En otros países, como en Estados Unidos, se ha visto que la gran mayoría, de hecho, 2/3 de la gente que ha salido de Estados Unidos después de las señales son vía propia y no sacados a la fuerza, en el fondo. Entonces, yo creo que son señales que funcionan. Dicho eso, después tenemos diversos planes de control, precisamente para identificar a las personas que están y que tengan que salir. Mara, pero ¿cómo se hace? Y repito la pregunta, con los migrantes irregulares que están hoy día en nuestro país y que ya están aquí sin que sea un delito, concretamente con el caso de los migrantes venezolanos. Porque Chile hoy día tiene en la práctica, no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, no están cortadas, pero en la práctica están congeladas, se cerró la embajada, se expulsó al embajador y todo lo demás, y no están ingresando vuelos, bueno, ni chilenos ni de otros países, se han cancelado casi todos los vuelos. ¿Cómo tú logras que esas personas eventualmente salgan del país si el país de destino, que debería ser Venezuela, no está recibiendo vuelos? Por eso pregunto, ¿cómo se materializa eso? Porque hoy día tú no puedes tomar toda esa gente, decir esto es delito y depositarlos en la frontera como si fueran objetos, porque son personas, y eventualmente allí hay condiciones muy adversas, sobre todo para los menores y personas mayores de edad, y tampoco los puedes mandar a Venezuela, porque no hay cómo enviarlos. ¿Cómo se materializa eso? Ya mira, pero qué bueno que pusiste ese ejemplo, porque nosotros tenemos que cuestionarnos otra cosa antes. ¿Por qué han salido más de 9 millones de personas de Venezuela?
No, pero es que No, pero es que esa es otra discusión, no, no, es el tema... No, Iván, es que- porque hoy día la persona que está al frente de José Sí. Antonio Kast en la papeleta es una persona que ha defendido el régimen venezolano No durante es así. años. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando vemos esta crisis es a raíz de qué Mara, ocurre. disculpe que le ¿Por interrumpa, qué la pero de gente, hecho ayer por qué la nosotros- gente está sí, saliendo? está bien. Precisamente por el régimen, Está bien. en la narcodictadura de Venezuela, Perdón, que anoche tiene una mismo- crisis humanitaria gigantesca Si me permite en su país. hacer Ahora, la precisión, escúchame. es que déjame hacer la precisión Dicho porque eso, pero anoche es que- entrevistamos a la candidata Janet Jara y la entrevista está para que usted la visite y ella critica al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, Es que usted dice que No, lo defiende. pero no. Espérese, es que la situación de lo que pasa en Venezuela, esa es la situación política de Venezuela y una dictadura, y evidentemente eso es el carril de Venezuela. La pregunta es cómo se materializa en lo concreto una política de José Antonio Kast que anuncia de expulsión de los irregulares si una parte importante de ellos son venezolanos y no hay en la práctica relaciones o vías para enviar esos inmigrantes a Venezuela. sí, pero yo quiero dejar claro que lo que te dije antes es relevante, sobre todo cuando estamos en una elección hoy día binaria con los que defendieron este tipo de dictadura que tiene al pueblo venezolano escapando de sus Ok. países y yendo Usted hace el punto político y prácticamente está. La cabeza candidata acá. dice otra cosa, pero usted quiere decir eso. Está. La pregunta es, en la práctica, ¿cómo se materializa eso? Eso se materializa primero generando buenas relaciones internacionales en cuanto a esta crisis. Esto en particular se debería estar encargando el presidente Boric. ¿Dónde está? ¿Por qué no está en el norte? ¿Por qué no está hablando con el presidente de Perú? ¿Por qué no está hablando con el presidente de Bolivia? ¿Por qué no está haciendo relaciones internacionales con Colombia, con Ecuador, donde precisamente muchos de los migrantes han pasado por ahí, han estado regulares o legales ahí y finalmente terminan en Chile? ¿Por qué hacen ese recorrido? Porque acá se les hicieron promesas, se les entregaron ciertos privilegios y hoy día no solo los chilenos están colapsados en sus servicios, los migrantes regulares están sufriendo la situación migratoria O sea, Mara, perdón, y al mismo tiempo estamos vulnerando a los chilenos, a los migrantes regulares y a los irregulares si no se precisamente resuelve- por malas perdón, medidas. si Y no se- entonces hay que hacer algo, pues, Iván. Está bien, pero si no se resuelve la situación en Venezuela, tampoco se resuelve la situación migratoria en Chile. Pero se pueden generar grandes avances. Ya, ok. Grandes Es que avances. lo que pasa es que hay cosas en las cuales un gobierno puede intervenir, otras en las cuales no puede intervenir. El gobierno eventual de Kast no puede hacer nada en relación al gobierno de Maduro. Son dos cosas distintas. Por eso le digo, hay que restablecer diálogo. ¿Ustedes como republicanos estarían por buscar canales de diálogo con quien esté en el gobierno en Venezuela? Pero lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que conversar con todos los países involucrados en esta crisis. En el camino, y está bien. buscar alternativas, ciertos corredores humanitarios. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a alguna parte donde hay que hacer, pero Chile no se puede hacer cargo de la crisis y de todo, digamos, y todo lo que chorrea en el resto de los países. Mara, perdón, ¿y por qué Perú o Colombia o los países fronterizos como Colombia con Venezuela irían a aceptar que el flujo de migrantes que hay en Chile hoy día fueran a parar a sus respectivos territorios cuando en el caso de Colombia tienen una situación muy grave también con la migración venezolana? Por eso le pregunto yo, si no se resuelve el tema de Venezuela y dado que el gobierno no tiene atribuciones para enviar aviones a Venezuela porque está cerrado el espacio aéreo y porque hace rato que no permiten vuelos aéreos comerciales chilenos, si no se resuelve la situación en Venezuela, no se resuelve la crisis migratoria en Chile. Eso es más o menos lo que usted me está diciendo. Y por eso le digo, todo el buscar territorio. diálogos, por supuesto, buscar diálogo con Venezuela, sea quien esté en el gobierno. Yo creo que es muy difícil encontrar un diálogo con una narcodictadura. Entonces, en ese ¿cómo se sentido, resuelve lo que el tenemos tema? que el presidente electo en ese caso va a tener que con los equipos técnicos y de relaciones internacionales hacer una coordinación con todos los países involucrados precisamente para solucionar esta crisis en conjunto y además dejar de dar señales porque no puede ser que los venezolanos finalmente crucen todo el continente para llegar a Chile. Mara, Las desde- señales están muy mal si llegan al lugar más recóndito de la región. Mara, hoy día los ex cancilleres en este documento que publican son muy críticos con la política que ha anunciado José Antonio Kast, sobre todo en la eventualidad de separar grupos familiares. A nosotros nos tocó preguntarle en la radio y él nos explicaba cómo era el modelo, que básicamente consiste en si una persona es fiscalizada y ha ingresado de manera irregular, se les va a llevar al norte, a centros de retención, ha dicho él, que van a hacer esta suerte de campamentos mineros en container, que es lo que ha explicado que va a hacer. Y le preguntamos eventualmente qué pasa si hay hijos chilenos. Y él dijo, es responsabilidad de los adultos el ingreso irregular. Y si ellos se los quieren llevar, se los llevan y si no, pasarían a hogares de protección de menores en Chile. ¿Esa es la política? No es que esa sea la política, Iván, porque estás mezclando cosas. Acá una familia que tiene sus hijos y es sacado del país, como en cualquier país del mundo, lo normal es que se lleve a sus hijos. ¿Y si esos niños son chilenos, nacieron en Chile? Tienen todos los derechos y beneficios de ser chilenos. Y eso implica poder también salir con su familia. El escenario que tú estás poniendo es que esos padres abandonen a sus hijos. Es que por eso pregunto. Eso es algo completamente ¿estarían distinto. disponibles para
expulsar del país a ciudadanos chilenos, menores de edad, eventualmente nació en Chile porque el padre es irregular Ese o la niño madre no es es irregular. expulsado, se va con su familia. Por eso, pero tendría que salir del país, aunque sea ciudadano chileno. Es que la alternativa del abandono, es que esa es la posición O que la me estás alternativa es dejando. regular a esa familia, regularizarla. Es que, de nuevo, o sea, lo que tú estás proponiendo, que es lo que nosotros hemos dicho varias veces, es que no vamos a regularizar a las personas que entraron por la ventana. En caso que esto ocurra, les pedimos que por favor salgan y pasen por el carril correcto, que es traer sus papeles y si tienen hijos chilenos, plantear la situación y si Chile tiene la capacidad de recibirlo, lo reciben. Pero las cosas hay que hacerlas bien. ¿Sabes lo que pasa, Iván? Que a mí lo que me cuesta es entender que cuestionemos que en Chile hagamos cumplir la Constitución y las leyes. Que eso sea lo que la ley pareciera no dice que tan es delito difícil entrar a Chile. de entender, cuando yo creo que la única forma de que vayamos solucionando las crisis es hacer las cosas que hay que hacer. Mara, ¿y porque qué si no, pasa? esto se va a acentuar. ¿Y qué pasa con el tema humanitario? Que nuestro país en épocas pasadas ha sido también recibido muchos chilenos cuando naturalmente aquí no había democracia y hay un tema humanitario de fondo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las personas que han huido de esta misma narcodictadura que ustedes señalan, donde evidentemente se vulneran los derechos y estas personas no vienen por placer a Chile? Son muchas veces personas que vienen buscando un mejor destino. Nosotros nos tocó registrar una situación donde a José Antonio Kast el día viernes en Frutillar se le acerca una persona, una adherente del que estaba esperándolo para sacarse una foto, ¿Sí? venezolana. Sí. Y él le dice, aprovecha de irte ahora porque después te vas a tener que ir. ¿Qué pasa con el tema humanitario? Y ahí le pido una respuesta frente a lo que dicen los cancilleres hoy día en esta declaración. La preocupación por ese tema en lo particular. Mira, lo primero, Iván, es que lo humanitario es decirle a las personas la verdad. Decirles que caben de un lugar para venir a Chile y no tener posibilidades y estar irregulares, y eso implica optar a trabajos donde no tienen contrato, no poder atenderse en algún lugar, a mí me parece que eso es lo primero humanitario que tenemos que considerar. Y lo mismo para los chilenos, y lo mismo para los migrantes regulares. ¿Qué es lo humanitario cuando existe una crisis? Que vengan a pedir, en un caso de persecución política, asilo a Chile, que entren con sus papeles diciendo venimos tengo tal profesión, vengo con mi familia, estos son mis documentos, puedo entrar a este país, están las condiciones, porque además lo humanitario es ser transparente con la gente, decirle, ¿te podemos recibir o no? Un país colapsado, donde no tienes salud, donde no tienes educación, donde no tienes vivienda, también es una falta a cualquier tipo de derecho humano. Entonces, acá la responsabilidad está en hacer las cosas bien para que podamos tener las políticas públicas necesarias precisamente para poder ofrecerle a la gente que está en Chile los servicios que somos Mara, capaces de entregar. Y por eso lo importante es que independiente, que entendiendo la crisis que están viviendo por culpa del socialismo 21, que es lo que defiende Janet Jara y ha defendido la izquierda de este país durante años, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es decirle a la gente, si quiere venir, venga bien para que nosotros podamos saber cómo ofrecerle a esta cantidad de gente las posibilidades dentro de sin sacrificar a los chilenos. Mara, evidentemente José Antonio Kast es candidato republicano, pero detrás de su candidatura en segunda vuelta está buena parte de lo que es Chile Vamos. Sí. Y durante el gobierno del presidente Piñera, ustedes recordarán todo lo que fue el Cocutazo, ¿no? Donde evidentemente lo que se intentaba era hacer un llamado humanitario en un intento fallido porque Juan Guaidó asumiera además la presidencia de Venezuela, cuestión que nunca ocurrió. El presidente encargado creo que era el cargo que tenía. Y en ese caso hubo ministros del presidente Piñera que decían que el país tiene que recibir a todos los migrantes hasta que aguante. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se va a hacer eventualmente para manejar al interior de una eventual coalición de gobierno, en la eventualidad de que José Antonio Kast gane, cuando hay visiones tan distintas detrás de ese mismo proyecto? Frente a esa mirada hubo quienes decían, ahí hay una dictadura y tenemos que darle una visa de responsabilidad democrática. Hubo ministras del presidente Piñera que decían que los vamos a recibir hasta que el país aguante. Y eso evidentemente es un efecto de llamado. Eso ocurrió, es real, están las declaraciones, incluso las del expresidente Piñera. Bueno, varios puntos. El primero, liderazgos distintos. José Antonio Kast es diferente y lleva años avisando que esta crisis migratoria viene y ha sido mucho más tajante, y quienes se han unido a nuestra candidatura precisamente entienden cuál es el liderazgo y qué es lo que piensa José Antonio Kast respecto a este tema. Ahora, en temas de seguridad y migración hemos sido absolutamente transparentes y quienes de Chile Vamos se sumaron están de acuerdo en el diagnóstico y en las soluciones, porque además el 2025 no es lo ¿Están de mismo que acuerdo hace en la años génesis atrás. de la crisis? Ustedes tienen, porque ustedes fueron, José Antonio Kast ha sido muy crítico Y de lo que fue el además, gobierno de hasta que Piñera. aguantemos, esa palabra es que también es clave esa frase, hasta que aguantemos. Chile ya no aguanta. Por eso. Ya ¿Y no ustedes aguanta, hace están de mucho acuerdo- rato que no aguanta. ¿Están de acuerdo como coalición eventual en la génesis del problema? ¿Ustedes coinciden en que hay un efecto llamada en el Cocutazo? Yo creo que han habido llamadas
en múltiples ocasiones y creo que el presidente Gabriel Boric es uno de los grandes culpables. Pero yo le pregunto por lo de Piñera. Hablemos Porque precisamente. lo de Piñera incluso ofreció visa de responsabilidad democrática, un estatus especial de visa para los migrantes venezolanos. Pero yo quiero hacer una distinción, y si uno ve las declaraciones del presidente Piñera completo, él siempre llama a una entrada regular. Sí. A diferencia del presidente Gabriel Boric, que no creía en la frontera, incluso Janet Jara, hay unos videos de hace unos años dando vuelta, decía que fronteras abiertas. Gabriel Boric decía, no existen los migrantes irregulares, bienvenidos migrantes, el problema de Chile es que hay muchos chilenos. Y así como hoy día hay gente saliendo, por las señales que está dando el candidato con más probabilidades, cuando Gabriel Boric hacía esos llamados, era el candidato con más probabilidades de salir electo presidente. Entonces, son señales y la gente hace caso a esas señales. Entonces yo creo que aquí el gran responsable, pese a que evidentemente esto viene de más atrás, cuando más han entrado migrantes irregulares a Chile ha sido en estos años, en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y él se tiene que hacer responsable y hoy día con la crisis del norte no se está haciendo responsable y él sigue siendo presidente hasta el 11 de marzo. Antes que se nos vaya el tiempo, ok, usted hace la crítica del presidente Boric y está al punto. Y yo le pregunto de nuevo por el tema del efecto llamada eventualmente durante el gobierno de Piñera. Usted, el candidato hoy día tiene un tono distinto, pero en su momento fue muy crítico de esto. ¿Mantienen esa crítica y esa crítica al efecto llamada que eso pudo generar como génesis de la crisis migratoria? José Antonio Kast fue súper claro hace mucho tiempo y hizo un buen diagnóstico de todo lo que estamos viendo hoy día. El tema migratorio. ¿Te acuerdas hace unos años atrás cuando se burlaban algunos periodistas de la zanja, la famosa le decían el zanja. ¿Sí? Bueno, pero yo le pregunto... pero te das cuenta que en el fondo José Antonio Kast tuvo la capacidad hace 4 y hace 8 años atrás de hacer un buen diagnóstico, y ir de cara a la ciudadanía cuando esto, no digamos que era muy popular, hoy día está claro porque estamos en crisis, pero hace 4 o 8 años atrás no era tan popular, de hecho era políticamente medio incorrecto. Pero nada mejor que un liderazgo que se haga cargo de los problemas de manera anticipada, precisamente para que no lleguemos a este nivel de crisis. Y en ese sentido, José Antonio Kast mantiene que este es el tono que hay que tener precisamente porque estamos frente, voy a decirlo o no, una crisis migratoria tremenda que tiene nuestros servicios colapsados y tiene el crimen organizado entrando, pero un día tras otro a todo nuestro país y nos tienen la crisis de seguridad y narcotráfico que estamos viendo hoy día que es indiscutible. Mara Cedini, vocera, parte del comando de José Antonio Kast, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Igual.